Listo. Entonces vamos a iniciar el tema del día de hoy. Vamos ya en la lección vamos en la reunión número 9, pero como tuvimos una en 12 partes, vamos por el tema número 8, que es el tema de las parábolas. Vamos a hablar un poquito de las parábolas, aunque hablamos un poquito la semana pasada, pero vamos a profundizar en el tema de lo que es una parábola y vamos a ver un ejemplo de, para mí por lo menos, la parábola más importante del Evangelio. Todas las parábolas son buenas, son importantes, mejor dicho. Todas las parábolas nos enseñan algo, pero para mí, por lo menos, desde mi punto de vista, la parábola del Padre Misericordioso es por excelencia la más completa y la que refleja mejor el corazón y el rostro de Dios. Entonces, les voy a compartir la pantalla para comenzar. Listo. Entonces, vamos a ver, entonces, como les decía, las parábolas de Jesús. Y antes de entrar a ver el tema de la parábola del Padre Misericordioso, quería comentarles un poquito acerca de qué es una parábola, pero primero contarles que Jesús viene a revelar el rostro del Padre y a darnos el evangelio del reino de Dios. Como veíamos la semana pasada, hablábamos sobre cuál fue el objetivo, cuál fue la misión de Jesús para con nosotros entregarnos e inaugurar el reino de Dios, ¿no es cierto? Ya hablábamos sobre lo que es el reino de Dios, quién es el rey, obviamente Dios, también en Jesucristo, y, y Dios reina no como reina el mundo, sino Dios reina como un reino más bien de servicio, de entrega, de perdón, de misericordia, y un reino más bien que está al servicio del hombre, no como el reino que impone los reyes de la tierra. Y a propósito, hablando del reino y del rey, este es domingo que viene, el siguiente domingo es el último domingo ya del tiempo ordinario del año 2022. Y a partir de este domingo en 8, comenzamos ya con el primer domingo de Adviento, donde ya comenzamos un nuevo año litúrgico, un nuevo año para la iglesia, y comenzamos ya a prepararnos para la Navidad. Entonces, el último domingo del año se habla sobre Jesucristo, Rey del universo. Y es la fiesta de Jesucristo Rey, pero como les decía, tal vez la vez pasada, no sé si les decía a ustedes, a veces pensamos que cuando decimos Jesucristo Rey y hasta las imágenes que tenemos ahí con una corona de oro, con perlas preciosas, parece que se le quiere imitar a Jesucristo como los reyes de la tierra, ¿no? Y es todo lo contrario. Jesucristo es un rey diferente a lo que nosotros tenemos pensado como reyes de la tierra. Es un reino que se acoge, no se impone. Es un rey que sirve, es un rey que se rebaja, que se pone al servicio de los demás, ¿no? Entonces él viene a traernos ese reino, a darnos el evangelio, la buena noticia del reino de Dios, que como veíamos la semana pasada, es un reino de amor, de salvación, de perdón, de paz, etcétera, ¿no? ¿Cómo es Dios cómo es Dios y el reino de los cielos? Es una de las cosas que Jesús siempre está rascándose la cabeza para explicarnos. Y la forma más fácil de explicarnos eso es por medio de parábolas. A mí siempre me llama la atención el hecho de que Jesús está siempre pensando, ¿cómo les explico esto? En una parte del Evangelio incluso dice que Jesús se pone a pensar y cómo les cuento, cómo les explico. Y ahí es cuando se inventa y relata una parábola. Y eso es algo que a mí me encanta también de Jesús, ¿no? Jesús, como les decía la vez pasada, no se gasta en discursos teológicos que tal vez la gente no le vaya a entender, sino que hace un esfuerzo por contar un cuento, y en ese cuento está la enseñanza espiritual que nosotros en este tiempo y los que en todos los tiempos necesitamos escuchar. Entonces, Jesús nos cuenta cómo es el Padre, Jesús nos cuenta cómo es el reino de Dios, Jesús nos cuenta cómo es la misericordia y muchas otras cosas más a través de las parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es y es igual a x cuadrado más b, como el grafiquito, pero hablando en serio, les pongo ese grafiquito porque la parábola, la función parabólica, como está al lado en el gráfico, tiene mucho que ver también con lo que vamos a hablar hoy día. Una parábola, o en parabolé en griego, en hebreo se le conoce como mashal, que es como un cuento, es, digámoslo así, la definición de parábola es un objeto para, es al lado, junto a través de, eso significa la palabra para, ¿no es cierto? Y bola es lanzamiento, es como lanzar algo paralelo a la realidad.
que es algo lanzado junto a la realidad. Eso es una parábola. Por lo tanto, la parábola es un relato corto en forma de historia sencilla, real o inventada, pero no fantasiosa, mediante la cual Jesús establece una comparación con cosas cotidianas, revelando una verdad espiritual. Entonces, una parábola es un cuento, un relato corto, una historia sencilla, lanzada paralelamente a la realidad, para que nosotros podamos entender una verdad espiritual, como las fábulas, una moraleja. Pero la diferencia entre parábola y fábula, por ejemplo, es que la parábola siempre tiene algo, siempre es real, o sea, puede suceder, sucedió o puede suceder. Son cosas reales. La fábula, por ejemplo, son animales que hablan. Entonces, una fábula, a diferencia de la parábola, una fábula es fantasiosa, es ficticia. En cambio, la parábola es algo que sucede, es una realidad que se ve, que se puede experimentar. Y Jesús coge ejemplos de la naturaleza, Jesús coge ejemplos de situaciones cotidianas de la gente que vive el día a día durante sus 30 años viviendo como persona común y corriente entre nosotros. Coge esos ejemplos para explicarnos verdades superiores, verdades espirituales, y para que nosotros podamos entender. Gracias a Dios, a Jesús se le ocurrió estas parábolas, porque se nos hace mucho más fácil entender el evangelio a través de las parábolas. Por lo tanto, es un recurso didáctico mediante el cual Jesús transmitía su mensaje con la intención de que todos lo comprendieran. El público de Jesús era de pescadores, pecadores, campesinos, y muchas veces la mayoría analfabetos. Entonces, Jesús no es alguien que cuenta, como hablábamos cuando hablábamos del discipulado, ¿no? No es un maestro que se sienta a dar discursos teológicos ni a discutir verdades teológicas o dogmáticas, sino que Jesús, como decíamos, es un maestro primero que está en movimiento, que predica no sentado, sino que Jesús predica parado. Y cuando yo les decía eso, se me venía a la mente, no sé si ustedes han dado cuenta, pero muchas veces los sacerdotes, los curitas más ya viejitos de la antigua escuela, por así decirlo, no sé si se han dado cuenta, pero cada que dan una charla, dan generalmente la charla sentados, se sientan en una sillita, en un escritorio y comienzan a dar la charla. Y eso es justamente por esa forma de poner la autoridad, ¿no? El maestro es el que da su cátedra desde su asiento. Pero Jesús, en cambio, es el maestro que da su cátedra parado, contando parábolas, contando historias, contando cosas que la gente entienda para que asimile lo que es Dios y sobre todo lo que es el reino de Dios. Y las parábolas se clasifican, como les decía, unas para explicar lo que es el reino de Dios, cómo se da, cómo crece, cómo se parece. Eso lo vimos la semana pasada. Vimos la del sembrador, la del trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, etcétera. Son parábolas que nos hablan cómo es el reino de Dios, ¿no? El reino de Dios es como una mujer que siembra un grano de mostaza, etcétera, ¿no? Pero las parábolas también son para demostrarnos a nosotros cuáles son las actitudes de Dios con nosotros. Hablan de cómo es Él, de cómo es su bondad, su misericordia, su perdón, cómo es Dios. Y por eso están como ejemplos la parábola de la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido, que vamos a ver hoy día. Y vamos a ver un contexto de estas tres parábolas. También nos habla de otras parábolas que son más de preparación de la actitud de los discípulos ante el reino de Dios, como son el hombre que construye una torre, los dos hijos enviados a trabajar en una viña, la higuera estéril, etcétera. Entonces, utiliza parábolas para contarnos algo. La mayoría de las parábolas son para contarnos cómo es el reino de Dios. Hay parábolas de la misericordia, que se les llama estas tres del capítulo 15 de Lucas, que vamos a ver el día de hoy. Y también hay otro tipo de parábolas como la del Evangelio de la iglesia del día de hoy, que es una parábola más para enseñar a sus discípulos cuál debe ser la actitud ante Dios y ante el reino de Dios, ¿no? ¿Cuál es, así muy rapidito, las características de las parábolas de Jesús? Para poder entender las parábolas y así comprender mejor la predicación de Jesús, hay que tener en cuenta tres puntos muy importantes. El primero, toda parábola tiene un mensaje central. Incluso si es larga y llena de detalles,
Por lo tanto, hay que preguntarse qué idea principal me quiere comunicar esta parábola. Todas las parábolas tienen una idea central, un tema central, el objetivo principal, digámoslo así, de la parábola. Obviamente de esa parábola se puede sacar muchos otros temas y se puede hablar de muchas otras cosas, pero toda parábola tiene un mensaje central y de ahí se puede sacar otro tipo de mensajes. Nosotros debemos preguntar cuando escuchamos la parábola, ¿cuál es esa idea principal que nos quiere transmitir, ¿no? Segundo punto, aprender a interpretar lo simbólico, porque es a través de lo simbólico como descubrimos las enseñanzas. Y lo bonito de la parábola es como algo que conocemos, algo que vivimos, algo que podemos imaginar. Entonces podemos también sacar lo simbólico a esas cosas, a esos detalles, a esas cosas, personas, situaciones, etcétera. Y lo bonito de la parábola es que vamos descubriendo mucha enseñanza a través de esas cosas simbólicas. Como cuando comenzábamos el curso, creo que les decía ese famoso proverbio chino, que no sé si es chino, pero que dice, cuando el sabio apunta a la luna, el tonto se queda mirando el dedo. Entonces las parábolas son un ejemplo claro de eso, ¿no? Las parábolas son un ejemplo de que el sabio nos quiere enseñar algo que está escondido en los símbolos, en la simbología, en las cosas, en los hechos, en las personas de la parábola, y no quedarnos solamente en el relato, en el cuento, en la historia, ¿no? Y finalmente, las parábolas generalmente son paradójicas. No sé si ustedes han dado cuenta, pero la mayoría de parábolas, si no todas, son desconcertantes. Incluso se pueden plantear situaciones absurdas, las más conocidas. Por ejemplo, pónganse a pensar ustedes, la mayoría de parábolas son paradójicas en el sentido de que Dios a veces nos mueve de nuestro puesto, de nuestra imagen que teníamos de él, y por eso es que tiene esa como paradoja de la parábola, ¿no? Por ejemplo, la parábola del sembrador. Es un sembrador que sale a sembrar y bota semilla sobre el terreno fértil, sobre espinas, sobre arbustos, sobre camino. Es medio paradójico que un sembrador, no dice un pescador, ni dice una persona común y corriente, sino dice un sembrador que se supone sabe sembrar, desperdicia la semilla botando la semilla en camino duro, entre piedras, entre arbustos, entre espinas. Es medio paradójico, pero ese es justamente lo que nos quiere decir el Señor a través de esta parábola, que Dios espera de todos, Dios sale para todos, Dios está para todos, la misericordia de Dios está para todos. Y Dios lanza su semilla para todos. Y al que quiera acogerla es ya problema de cada uno con su libre albedrío, pero Dios no es de un grupito, Dios no es solamente para unos pocos, sino que Dios, como dice el mismo refrán de la Biblia, el sol sale para justos y para pecadores y llueve también para justos y para pecadores. Dios está para todos, ¿no? Otra paradoja, por ejemplo, de las parábolas, alguna que se les ocurra a ustedes, me pueden ayudar también. La parábola de la moneda, por ejemplo, esa mujer que limpia toda la casa para buscar una moneda perdida y cuando le encuentra la moneda perdida, se hace una fiesta para celebrar que encontró la moneda perdida. O sea, se le pierde la moneda, encuentra la moneda y se gasta la moneda en la fiesta. Y eso es Dios, ¿no? Es justamente la imagen de un Dios que está siempre buscando hacer fiesta y buscando al perdido. Y así podemos seguir analizando otras parábolas que vamos viendo que son bastante paradójicas. Por ejemplo, el el trigo y la cizaña, ¿no? Un campo que está sembrado con trigo y el enemigo siembra cizaña y dice que no le corten porque pueden cortar el trigo con la cizaña. Y todas esas cosas, todo tiene así como alguna como paradoja que nos puede llamar mucho la atención y tenemos que estar atentos a ese mensaje, a esa cosa que el Señor nos quiere decir a través de estos símbolos y de estos giros que muchas veces da la parábola. ¿Cuántas? Ay, no le paso la lámina para hacerles la pregunta. ¿Cuántas parábolas creen más o menos que hay ustedes? Bueno, los que ustedes ya tienen abierto el material ya pueden leer. Pero más o menos, sin leer. ¿Cuántas creen que ustedes cuántas parábolas creen que puede haber en los evangelios? Yo, por ejemplo, cuando me hicieron esta pregunta, cuando yo me hice esta pregunta, yo me imaginé que sí, tal vez debe ser unas 10, 15, ¿no? El hijo pródigo, de la moneda, del sembrador, y unas cuantas otras más por ahí, dije unas 10 a 15 máximo. Pero yo también me llevé la sorpresa cuando hay entre 40 y 70 parábolas. No hay consenso en el número, algunas que se repiten, otras que dicen que no, que es una parábola diferente, otros dicen que no, que es la misma parábola, pero bueno,
pero digamos que están entre 40 y 70, punto medio, 50 parábolas, ¿no? Y, y aquí les dejo en el material, les dejo, por ejemplo, toda la lista de las parábolas que están, las parábolas que aparecen en los evangelios de Mateo y Lucas, la referencia bíblica, la parábola de los constructores, de la levadura, de la oveja perdida, las parábolas que aparecen solamente en Mateo, Marcos y Lucas, las que aparecen en el evangelio de Juan. Y así podemos ver todas estas parábolas que son casi, como decía, 70. Entonces, si ustedes quieren, pueden coger este cuadrito y leer una parábola al día. Y tienen ya para mes y medio al menos de meditar en todas las parábolas de las enseñanzas de Jesús. Se puede hacer también un curso, y de hecho hay cursos de parábolas en donde se ven la mayoría de las parábolas, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, hay algunas parábolas, la mayoría están en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, pero hay parábolas como la del día de hoy, que no es muy conocida, la parábola de las minas, y, y como está en la última, ¿no? Lucas 19 del 11 al 27. Y hay otras parábolas que uno dice, y esta no me acuerdo, esta nunca he escuchado, y uno les llama la atención, va a la Biblia y puede ganarse muchas enseñanzas leyendo esa parábola. Entonces vamos a leer una, como yo les digo, la parábola del hijo pródigo, que es mal llamada la parábola del hijo pródigo. Es pésimamente llamada la parábola del hijo pródigo. Pródigo significa el hijo gastador, eso significa pródigo, el hijo gastador, el derrochador. Pero la parábola no se centra en el hijo pródigo. No se centra solamente en uno de los dos hijos, sino que la parábola debería llamarse, o más correctamente se debería decir, la parábola del Padre misericordioso y de sus hijos perdidos, o más cortamente la parábola del Padre misericordioso, porque el centro de la parábola no son los hijos, sino que el centro de la parábola es el Padre, tanto en su relación como el hijo menor, con su relación con el hijo mayor. Entonces, claro, obviamente es conocido la parábola del hijo pródigo, y ni siquiera sabemos qué es pródigo. Yo pensaba que pródigo era como un hijo así como medio, como prodigio, y después tuve que investigar qué significaba pródigo. Entonces, es la parábola del Padre misericordioso. Y lo que nos quiere decir el tema central de esta parábola, el objetivo central de esta parábola, como les decía, no es el hijo, no es ni el menor ni el mayor, sino el objetivo central de la palabra es contarnos cómo es Dios. Y Jesús nos cuenta cómo es Dios a través de una parábola, a través de un cuento. La semana pasada hablábamos hablábamos del padre canta la mesa, ya se me fue, Raniero canta la mesa. Y él sabía decir, padre Raniero sabía decir en una de sus charlas prédicas, decía que si, por ejemplo, viene un dictador al mundo y destruye todas las Biblias del mundo, manda a quemar todas las Biblias y por ahí solamente queda una hojita, el capítulo 15 de Lucas, de donde está la parábola del hijo pródigo, y ya con esta parábola ya sabemos cómo es el rostro de Dios. Ya con esta parábola nos basta, porque ya sabemos cómo es el rostro de Dios Padre. Por lo tanto, decían, es el resumen del Evangelio. Es como la médula de la espiritualidad cristiana. La parábola del Padre misericordioso o hijo pródigo o el hijo perdido es por excelencia la imagen retratada de cómo es Dios Padre. Entonces imagínense lo que Jesús tuvo que haber estado rascándose la cabeza para contarnos un cuento y explicarnos cómo es el Padre, cómo es Dios, cómo es su Padre. Jesús mismo dice que solamente el Hijo conoce al Padre y a quien el Padre quiere revelárselo a través del Hijo. Y entonces Jesús nos cuenta esta parábola que es una parábola realmente espectacular. Hay retiros en función de esta parábola, hay cursos largos en función de esta parábola, hay libros enteros y de muchas páginas que relatan y cuentan y hacen una hermenéutica de esta parábola. Es una parábola que se puede, así como cuando se tuerce un trapo para sacarle el agua. Esta parábola uno sigue doblando el trapo y sigue saliendo agua. Y nunca acaba el agua, es como que tiene una enseñanza infinita, parecería, de cosas, de situaciones y de cosas que podemos aprender. Entonces les quiero pedir a una persona que me ayude. Vamos a ir al capítulo 15 de Lucas, los demás que puedan seguir en sus Biblias.
capítulo 15, versículos del 11 al 32. Pero para yo descansar un poquito la voz, alguien que me ayude leyendo lo que está ahí en la pantalla. Y vamos todos leyendo si quieren también en sus Biblias. ¿Puedo tener yo, Freddy? Sí, vamos. Ya. Parábola del hijo pródigo. También les dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre les repartió los bienes. A los pocos días, el hijo menor recogió sus cosas, partió a un país lejano y allí despilfarró toda su fortuna viviendo como un libertino. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en aquella región y el muchacho comenzó a pasar necesidad. Entonces fue a servir a casa de un hombre de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Para llenar su estómago habría comido hasta el alimento que daba a los cerdos, pero no se lo permitía. Entonces reflexionó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino y se fue a la casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y profundamente conmovido salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo cubrió de besos. El hijo empezó a decirle, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, traigan enseguida el mejor vestido y pónganselo. Pónganle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tomen el ternero gordo, mátenlo, celebremos un banquete de fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y se acercó a la casa al oír la música y los cantos, llamó a uno de los criados y le preguntó qué era lo que pasaba. El criado le dijo, ha regresado tu hermano y tu padre ha matado el ternero gordo porque lo ha recobrado sano. Él se enojó y no quería entrar. Su padre salió y trataba de convencerlo, pero el hijo le contestó, hace ya muchos años que te sirvo sin desobedecer, jamás tus órdenes y nunca me diste un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero llega ese hijo tuyo que se ha gastado tus bienes con prostitutas y le matas el ternero gordo. Pero el padre le respondió, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero tenemos que alegrarnos y hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. ¿Ya? Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Yolita. Entonces, vamos primero, antes de entrar directamente en la parábola, siempre que nosotros leamos la parábola, la palabra de Dios en general, tenemos que ver el contexto de esa palabra. ¿Y cómo se ve el contexto? Cuando uno estudia los evangelios, ya más o menos ubica en dónde está ese texto y ya más o menos sabe el contexto. Pero cuando uno no tiene mucha idea de los evangelios, es bueno regresar un poquito en las páginas. Por eso es que una buena Biblia tiene siempre títulos que nos van dando una idea de los pasajes anteriores. Y así vamos entendiendo más o menos cuál es el contexto, ¿no? Dónde estaba Jesús, por qué hizo esta parábola. Y el contexto es el siguiente. Vamos a irnos al el inicio del capítulo 14. No. Bueno, en el inicio del capítulo 14, en el versículo 1, dice, un sábado que entró a comer en la casa de un jefe de fariseos, los fariseos lo vigilaban y les puso delante un hidrópico, ¿no? Una persona que estaba enferma que se hinchaba con agua, Retenía ¿no? líquidos.
Ujú. Entonces ahí estaban ya los fariseos fijándose en lo que hacía Jesús, estaba comiendo con los pecadores y estaban en una mesa. Eh, y luego, más adelante, en el capítulo 15, versículos del 1 al 2, como dice ahí, dice, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar. Entonces, ¿con quién estaba Jesús? Con todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar. Y los fariseos y los doctores de la ley murmuraban. Este recibe a pecadores y come con ellos. Entonces, él les contestó con esta siguiente parábola. Entonces, el contexto es que Jesús está reunido con mucha gente, sobre todo pecadores, recaudadores de impuestos. También había fariseos y doctores de la ley que estaban murmurando entre ellos que este hombre reciba pecadores y come con ellos. Y el Talmud de Babilonia es un libro así como el catecismo de la iglesia para nosotros. El Talmud de Babilonia es como ese catecismo para los judíos. Expresa claramente que los rabinos no comían junto con los gentiles, gente de la tierra, de las demás naciones, que no guardaban la ley. Entonces, se escandalizan porque Jesús se sienta a la mesa con pecadores, está con pecadores, como dicen, es amigo de pecadores y de publicanos y de prostitutas en otro evangelio incluso, ¿no? Entonces, eso les escandaliza y comienzan a murmurar entre ellos, como este dice ser que es el maestro, el peor, el Mesías, y se sienta con pecadores, a la mesa con pecadores, y está con esa gente que no es culta, que no es pura, con esa gente que no cumple la ley, con esa gente que no es como nosotros, los fariseos, justos, inmaculados, cumplidores, que hacemos lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Entonces, ahí es cuando nos dice, y Jesús les dijo esta parábola. Entonces Jesús seguramente entendió lo que murmuraban esos doctores de la ley y esos fariseos, y comienza con la famosa parábola de la oveja perdida. Dicen los entendidos que estas tres parábolas, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo perdido, es una sola parábola, es digamos como un solo cuento, sino que dividido en tres partes. La primera parte es la actitud de Dios frente a la oveja perdida. La segunda parte es la actitud de Dios frente a la moneda perdida, que es similar, y termina y remata, digamos, esta enseñanza con la parábola del hijo perdido. O sea, si es que una persona por una oveja deja las 99 y se va a buscar las 100, si una mujer se pone a barrer para encontrar la moneda perdida y hace fiesta, ¿cuándo no más Dios va a hacer fiesta por un hijo perdido? Si por una oveja uno se alegra, si por una moneda uno se alegra, ¿cómo no se va a alegrar más por un hijo perdido? Entonces, esta es la idea de las tres parábolas, ir dando a sus oyentes la enseñanza de que Dios, así como una persona se preocupa por una oveja y por una moneda, que son cosas materiales, ¿cómo no se va a preocupar por una persona que está perdido? Entonces, la parábola de los hijos perdidos, que otro autor, otro estudioso, un teólogo sabe decir que no es la parábola ni siquiera del hijo del Padre Misericordioso, sino se le podría llamar también como la parábola de los hijos perdidos, porque los dos están perdidos. No es que el uno estaba perdido y regresó y el otro era el justo y el bueno, el otro también está perdido y más perdido que el primero incluso. Es parte de una trilogía que se llama Las Parábolas de la Misericordia de Lucas 15. Entonces, cada que ustedes escuchen parábola de la oveja o de la moneda o del hijo pródigo o del hijo perdido, ya saben que es capítulo 15. Es el famoso capítulo de las parábolas de la misericordia. Ya van directo al capítulo 15, entonces ya van más o menos ubicándose dentro del evangelio. Y este es el contexto entonces de este texto de la parábola del día de hoy. Nos va a quedar muy grande para el tiempo que tenemos. Hay como sacar un montón de cosas interesantísimas, pero obviamente no tenemos el tiempo para eso, así que vamos a ir solamente en lo más importante para nuestro curso y lo que nos interesa para el día de hoy. Y comienza diciendo la parábola que tenía un hombre tenía dos hijos, y el menor pidió su herencia y el padre les repartió a los dos. Aquí viene la primera paradoja, ¿no? ¿Por qué el padre reparte la herencia a sus dos hijos? Si la herencia es generalmente
Y peor en esos tiempos y en esa cultura oriental, que el padre era el patriarca y la autoridad y casi un semidios. Y encima más atreverse a pedir la herencia. Cuando un hijo pide la herencia a un padre vivo, es como casi como que le dice, yo ya quiero que te mueras porque necesito tu plata. En otras palabras, y la herencia es la plata del padre, no ni siquiera es de los hijos. El hijo menor pide la parte de su herencia de acuerdo con la cultura de Medio Oriente. Este acto equivale a decir, padre, estoy ansioso que te mueras. Entonces, para un oriental, para un judío, para un semita en general, el hecho de escuchar que un hijo pide la herencia a su padre es un sacrilegio. O sea, eso no es normal, no es común, no es que, padre, dame la herencia porque voy a hacer una inversión. Tal vez ahora ya es más común, pero y aún así ahora suena feo, ¿no? Pedir la herencia adelantada de los padres. Peor en ese tiempo en donde el patriarca era el patriarca. Era como una especie de sacrilegio decirle al padre que dé la herencia. Y la paradoja aquí es que el padre les da. El padre, como figura patriarcal, tenía todo el derecho y el deber de decirles no. Y es más, castigar al hijo menor. Pero el padre les da. Entonces, la petición de este hijo resulta inconcebible. Se supone que el padre debería negársela si en verdad fuera un verdadero patriarca oriental. Entonces, un patriarca oriental era un patriarca que podemos imaginar más o menos, ¿no? Porque tal vez hasta nuestros padres y abuelos tenían este mismo corte más o menos, ¿no? Eso es la autoridad y el padre era el padre, ¿no? Entonces, aquí viene ya la primera paradoja. Y Jesús ya nos empieza a contar cómo es el padre. El padre, como siempre hemos hablado hasta el día de hoy, un padre que da su herencia. La herencia, nosotros los hijos nos merecemos la herencia. La herencia es un regalo de los padres. Es más, la herencia es un trabajo de los padres, algo que los padres se ganaron. En la ley, entre comillas, tenemos derecho a la herencia, pero ya en el punto de vista moral, ético, en el punto de vista, no tenemos derecho, es un regalo de los padres que le dan a sus hijos. Para eso trabajan, para darles a sus hijos, pero no es una obligación de los padres dar a sus hijos la herencia. Y por lo tanto es un regalo. Entonces, lo primero que nos quiere decir la parábola es que tenemos un padre que nos da su herencia, nos regala su gracia. Es un padre que se regala, que entrega la herencia tanto al menor como al mayor, tanto entre comillas, al malo, como entre comillas también al bueno, como decíamos al principio. El sol sale para buenos y el sol sale para malos. Dios entrega su herencia, que es la vida, que es lo que tenemos, lo que somos, el mundo, la tierra, el universo, etcétera. Es la herencia del Padre que nos entrega a nosotros los hijos. Desde el principio Jesús no emplea la figura de un patriarca oriental como modelo para referirse a Dios, y esto ya provoca un escándalo. Solo hasta aquí ya puede decir que los fariseos se empezaron a asombrar y a molestarse porque estaba diciendo que Dios no es como la figura patriarcal, sino que más bien Dios es medio raro porque no tiene entre comillas, la autoridad de un patriarca oriental que tenía la obligación de decir no a sus hijos malos. Pero ya Jesús comienza a decir cosas paradójicas, cosas que nos comienza a mover. A nosotros tal vez ya como leemos tanto, ya no nos llama la atención estos temitas. Pero imagínense, pónganse por un momentito en ese tiempo y sobre todo en las sandalias de los fariseos. Un patriarca que entrega la herencia a sus hijos y sobre todo para que se vaya a gastar, ni siquiera para que vaya a invertir, sino que para que vaya a gastar. Para una mejor meditación de la parábola, debemos nosotros también ubicarnos en cuál de los dos hijos estamos representados. Porque quiere decir la parábola que tiene esos dos hijos. Y en la humanidad hay estos dos tipos de hijos. Los pecadores y los que se creen justos. ¿Con cuál nos representamos? ¿Con cuál te representas tú? ¿Con el rebelde, el pecador, el pródigo, el menor? ¿O con el justo, el que se cree bueno, el que se cree santo, el que se cree con derechos, el que se cree que por sus obras se merece lo mejor, ¿no? Recuerden que yo siempre les he dicho que el evangelio tiene dos partes. Todo el evangelio, por eso es que este es el resumen del evangelio en la parábola, tiene dos partes. Es el amor misericordioso de Dios que viene a entregarse a los pecadores, el amor de Dios que viene a buscar a los enfermos. Y la otra mitad del evangelio es no sean como los fariseos, o mejor dicho, no sean como
no tengan las mismas actitudes de los fariseos. No se crean que tienen que ganarse la salvación, no se crean que tienen que ganarse a Dios, que tienen que hacer meritocracia, de creerse buenos, de creerse puros, de creerse separados, de mirar a los demás por encima del hombro. Y esa es la mitad del evangelio. Si vamos, por ejemplo, al capítulo 23 de Mateo, ahí en sus Biblias tal vez pueden poner alguna notita. Por eso es bueno rayar las Biblias. Un amigo me decía que no le gusta rayar las Biblias. Creo que no ha venido el día de hoy. Pero es bueno poner una notita para que cuando leamos nuevamente nos acordemos de algo que hemos aprendido. Si vamos, por ejemplo, al capítulo 23 de Mateo, es más, el título que yo tengo en este capítulo dice invectiva contra los letrados y los fariseos. Y es casi todo un capítulo de Mateo diciendo, ay de ustedes letrados y fariseos hipócritas, versículo 13, por ejemplo, ¿no? Desde el 2 ya comienza, en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos, ustedes hagan y cumplen lo que ellas digan, pero no los imiten. Y desde el 13 comienza con los ayes de Jesús. A propósito, los ayes de Jesús no son ayes de condena. Nunca los ayes de Jesús son ayes de condena, sino que los ayes de Jesús son ayes de lástima. ¿Cuál es la palabra? Cuando una mamá, por ejemplo, le dice a su hijo, ay, si no cambias de vida te vas a dañar, algo así, ¿no? Es unos ayes de por favor cambia, más o menos, ¿no? Esos son los ayes de Jesús, ¿no? Nunca son ayes de condenación, sino son ayes de dolor, ayes de una madre que quiere que cambien. Entonces, ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas que cierran a los hombres del reino de los cielos. Versículo 14. Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas que devoran los bienes de las viudas. 15. Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas que recorren mar y tierra para ganar un partidario, etcétera, etcétera. Casi todo un capítulo, hasta el versículo 36, en donde nos dice, ay de ustedes, hijos mayores, para ponerles en resumen de la parábola, ¿no? Entonces, esta parábola es el pecador versus el otro perdido. El uno perdido que regresó y el otro perdido que nunca regresó, que es el hijo mayor. Y el hijo mayor es aquel que justamente, recuerden que la audiencia de Jesús cuando contaba la parábola estaban los pecadores y estaban los fariseos por un lado y los discípulos, los tres grupos de seguidores, ¿no? Entonces, ¿cuáles somos nosotros? Porque esto también nos puede ayudar mucho para que el Señor nos haga descubrir en nosotros el pecador y el fariseíto también que podemos tener dentro, ¿no? El hijo menor se fue a un país extranjero y lejano donde malgastó todo su dinero con una vida desordenada. País extranjero. ¿Qué significa país extranjero? Un país lejano, lejos del Padre. O sea, no quiere saber nada con el Padre. No se fue cerquita, sino fue lejos del Padre, otra cultura, otra religión. Es como un extranjero. No está en su casa, sino que es como estar en ningún lado, ¿no? Y nos dice que malgastó todo su dinero, que no era su dinero, sino que era la herencia del Padre. Hablando también simbólicamente, espiritualmente, malgastó todos los dones de Dios. Todo lo que Dios le dio, lo consideró como suyo, se sintió dueño de todo y lo malgastó. Y nunca se dio cuenta de que era la herencia del Padre. Y eso es otra enseñanza que nosotros debemos aprender. Nosotros no somos dueños de absolutamente nada. Nada, nada, nada. Solo, como decía, creo que era, no estoy seguro si decía San Agustín, lo único que somos dueños es de nuestro pecado. Del resto somos nada, todo viene por Dios. Por eso es que nuestra actitud debe ser siempre nunca de dueños, sino más bien de administradores. Cuando tenemos una actitud de administradores, las cosas cambian, porque el dueño exige, el dueño se cree con derechos, el dueño puede hacer lo que quiera con sus cosas, mientras que el administrador recibe recursos del dueño y tiene que administrarlos sabiamente porque tiene que dar cuentas al dueño, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros nos creemos administradores, tenemos otra actitud frente a las cosas y a la vida incluso. Ya no es mi plata y con mi sueldo yo hago lo que me da la gana. Cuando yo sé que no soy dueño de mi plata, sino que soy administrador de un don de Dios, entonces sé que tengo que dar cuentas a Dios también de mi plata. Ya no son mis hijos y con mis hijos hago lo que me da la gana, sino los hijos son un don de Dios, un regalo de Dios y encima más son temporales, prestaditos, como saben decir, ¿no? Entonces, ¿cómo administro yo a mis hijos? No soy dueño de mis hijos, soy administrador de mis hijos. Y lo mismo podríamos decir con muchos ejemplos, ¿no? El cuerpo no es mi cuerpo y con mi cuerpo hago lo que me da la gana.
cuando el argumento para pro aborto, ¿no? Y también debemos decir que somos administradores del cuerpo, debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos cuidar nuestra salud, porque el cuerpo y la salud también son regalos de Dios y nos va a pedir cuentas del dueño de lo que hemos hecho con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras minas, haciendo referencia al evangelio del día de hoy. Y se gastó todos esos dones en una vida desordenada. El hijo menor cree que va a encontrar la felicidad lejos del padre. Esta es la tentación del hijo menor. Creer que se va a encontrar la felicidad fuera de las, entre comillas, la cárcel del padre. Y es que el hijo menor no conocía al padre. El hijo mayor tampoco le conocía al padre, pero ya vamos a hablar después de él. El hijo menor pensaba que más bien estar en la casa del padre es estar cumpliendo un montón de cosas, estar haciendo un montón de cosas que a veces son hasta caprichosas. Y como vemos en el mundo en el día de hoy, ¿no? Más bien lo bonito, lo chévere, lo que nos da la felicidad es hacer todo lo contrario a lo que dice Dios. Entonces pensamos que Dios es un aguafiestas, pensamos que Dios es para cortarnos la alegría y para tenernos siempre tristones. Y por eso es que nos vamos. Por eso es que el hijo menor pensó que iba a estar mejor lejos del padre. Y también deberíamos preguntarnos nosotros por qué nos vamos de la casa del padre. ¿Qué hace que nos alejemos de Dios? Y en general, pensemos en la gente, por ejemplo, no en nosotros, obviamente, porque es para nosotros también la parábola, pero la gente, ¿por qué se va de la iglesia, por ejemplo? ¿Por qué se va por qué se va de la casa del Padre? ¿Por qué se alejan de Dios? Y yo me atrevería a responder que principalmente es por una mala imagen de Dios y de la iglesia. Cuando no conocemos a Dios, cuando no conocemos al Padre ni a la iglesia, le echamos la culpa a Dios y parece que Dios es bien caprichoso, como decíamos, Dios como un administrador de la maldad. Dios manda las enfermedades, Dios manda los accidentes, entonces hay que hacer la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad de Dios que se le llevó al hijo o al hermano, y etcétera, ¿no? No conocíamos al Padre, nunca estuvimos en la casa con el Padre. Por eso es que nos vamos de la iglesia, nos vamos de la casa del Padre porque no conocemos al Padre, porque nadie nos enseñó un Padre como el Padre de Jesús, un Dios como el Dios de Jesús. Y teníamos imágenes falsas de Dios, de un Dios castigador, caprichoso, de un Dios que más bien es medio bipolar, ¿no? Un Dios bipolar que dice Dios es amor, pero siempre y cuando te portas bien, porque si te portas mal ya no Dios, ya Dios no es amor, sino Dios es castigo y condenación. Entonces, grandes ateos se han ido, por ejemplo, por la mala imagen que ha tenido de Dios. Y una mala iglesia que lastimosamente, una mala imagen, perdón, de Dios que la iglesia ha enseñado. Por ejemplo, el caso de Nietzsche. Nietzsche era un hijo de pastores protestantes, pero de esos pastores radicales, pastores de todo es pecado, todo es malo y no hay que ponerse, y todo es, hay que hacerlo con cara larga porque si no Dios se enoja. Y Nietzsche creció en ese ambiente. Y por eso es que Nietzsche dice, si ese es el Dios que oprime al hombre, el Dios que pone cargas, el Dios que no quiere la alegría del hombre, el Dios que es un aguafiestas, cuando la alegría es sospechosa, entonces matemos a Dios y hagamos que el hombre crezca. Y eso es básicamente, en resumen, así según yo, la filosofía de Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto, viva el hombre, y comenzamos a creer en el superhombre. Y claro, de cierta manera Nietzsche tenía toda la razón. Y yo también, igual que Nietzsche, también yo me atrevería a decir, sí, matemos a ese Dios. Y creo que es necesario matar a ese Dios, a ese falso Dios, que no es el Dios de Jesucristo. Hay que matarlo porque es un Dios que esclaviza, un Dios que pesa, un Dios que no está para ayudarnos, sino está para cargarle. Es como tenemos que llevar a la salvación con una carreta. En esa carreta está Dios atrás y tenemos que llevar el peso de Dios durante toda la vida y más bien, en vez de ser una ayuda, es una carga, es un aguafiestas, es un caprichoso. Entonces, por eso es que se han ido de la iglesia, ¿no? Por eso se van los hijos pródigos, porque no conocieron nunca a Dios. Entonces, esa pregunta es importantísima, hacernos. Y dice, en aquella región hubo hambre y escasez, sin amigos y sin dinero, fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante que lo mandó al campo a cuidar cerdos. Escuchen, ustedes que son las hijas de Caifás,
que están, les digo que se pongan en los sandalias en las sandalias de los fariseos que estaban escuchando a Jesús, cuando escuchen que se fue al campo a cuidar cerdos. Imagínense en lo que como ustedes como fariseos hubieran pensado que era el cerdo, ¿no es cierto? El cerdo es un animal impuro, pero de los animales impuros, que hay montones, algunos, el cerdo era como la máxima expresión de la impureza hasta el día de hoy. Entonces, decir cerdo no solamente que era un animal desagradable, sino que el cerdo es un animal para el judío, y no solamente para los judíos, sino también para los musulmanes, un animal impuro y desagradable, tosco, feo. Por eso dicen que es la teología, como es hay que dar gracias, no como los cerdos, mientras los cerdos cuando comen chillan, ¿no es cierto? Entonces, por eso a veces somos como los cerdos. En vez de dar gracias, estamos comiendo y al mismo tiempo chillando como los cerdos. Entonces, es un animal, es un animal despreciable y es un animal impuro. ¿Qué quiere decir la parábola cuando dice que el hijo menor estuvo con los cerdos? Quiere decir que cayó en lo peor de lo peor, que estuvo en medio de la impureza total, en medio de lo más alejado de Dios posible, país extranjero, en medio de cerdos, y ni siquiera podía comer la comida de los cerdos. Para poner un ejemplo más o menos para nosotros, aunque no es igual, pero más o menos para entender, supongamos que nos vamos a China y en China nos ponen a trabajar cuidando ratas y murciélagos. Y aún así, no se compara el ejemplo, porque las ratas y los murciélagos son feos nada más. Pero para nosotros son ratas y murciélagos. Para un judío, además de feos, eran impuros, pecadores, sucios espiritualmente hablando incluso. Entonces era como decir, cayó en lo más bajo de lo bajo. Estuvo con cerdos y con ganas de comer la comida de los cerdos. Hubiera deseado llenarse con las algarrobas que se les da a los cerdos, pero nadie le daba nada. Y por lo tanto, los síntomas de estar lejos de Dios son esos: tristeza, sufrimiento, soledad, desesperanza, idolatría, sin sentido de vida. En otras palabras, cuando no estamos en la casa del Padre, vivimos como esclavos. Todo lo que vivió el hijo pródigo en ese país extranjero es vivir como no hijo de Dios. No tenía, ya era un huérfano, y un huérfano vive sin padre y por lo tanto vive siempre angustiado, preocupado de qué pasará, de qué harás, vive lejos, nunca está pensando en su padre porque no lo tiene, obviamente, ni las cosas buenas. Por lo tanto, se vuelve un esclavo de muchas cosas, y nosotros muchas veces somos como ese hijo pródigo, esclavos del que dirán, esclavos de las modas, esclavos del sexo, esclavos del dinero, esclavos de los chulqueros. Y por eso es que debemos a veces también identificarnos, de hecho, muchas veces nos identificamos también como el hijo pródigo, ¿no? Y dice la parábola que volvió en sí por el hambre y decide volver a la casa del padre, aunque sea como asalariado. Entra en sí. Antes estaba fuera de sí. Entra en sí mismo, y eso es lo bonito, ¿no? El comienzo para la conversión es entrar en sí. Por eso es que los retiros son muy importantes, porque los retiros nos encierran y nos obligan a entrar en nosotros mismos. No estamos con esa música como que está oyendo ahorita la Sonia ahí, el concierto del conejito. Entonces entra en sí, reflexiona, recapacita, pero lo curioso del hijo pródigo es que no se arrepiente. No sé si ustedes opinan diferente a mí, pero yo no veo arrepentimiento genuino en el hijo pródigo, sino veo un arrepentimiento entre comillas. ¿Pero por qué? Por interés, por el hambre. Porque tenía hambre, entonces quiere volver a la casa del padre, aunque sea como asalariado. Y se da cuenta de que el pecado es una esclavitud, de que el pecado le ofrecía felicidad lejos de la casa del padre, y lo que se encuentra es justamente con todo lo contrario. El castigo no viene del padre, sino del pecado. Pero ya creo que me estoy adelantando. El hijo menor se arrepiente más por necesidad que de corazón. No piensa en el corazón herido del padre, sino en su hambre. Entonces el hijo pródigo no dice, pobrecito, mi papá está sufriendo. Dice, no, me muero de hambre, allá había comida. Volvamos, aunque sea para comer. Pero ya eso ya es suficiente para el padre. Es lo que la iglesia en el catecismo le llama el arrepentimiento por, si me equivoco me corrigen, por atrición y por contrición, ¿no es cierto? Hay dos tipos de arrepentimiento. El uno por miedo a la condenación, ese creo que es por atrición. Y el otro es por contrición, simplemente por amor. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿O es al revés? O todo lo contrario. Bueno, entonces,
Ya hay una conversión, aunque sea por necesidad, aunque sea por interés. Ya el hijo piensa en Dios, aunque sea por necesidad. Y eso es lo que nos ha pasado en la vida muchas veces y nos pasa a veces que nos acordamos de Dios cuando necesitamos de Él, ¿no? El Dios bombero, el Dios que nos puede apagar el incendio. Y ese me encanta, esa definición de Dios bombero, porque cuando se quema la casa exigimos que los bomberos vengan y rápido. Y cuando apagan el incendio, a veces ni siquiera nos acordamos de agradecer a los bomberos, sino que se van. Entonces, este es el Dios bombero de este hijo, ¿no? El Dios que le puede salvar de su hambre. Busca cumplir la ley trabajando para el padre y así devolverle lo gastado. Entonces piensa que su padre, bueno, según la ley judía, cuando un hijo regresaba a casa y era pecador, podía volver como asalariado, ya no como hijo, o sea, perdía ya, quedaba desheredado, pero podía volver a la casa si se arrepentía y luego de pasar un proceso, podía regresar a la casa como un asalariado, casi como un sirviente en la casa, ¿no? Busca cumplir la ley trabajando para el Padre. Entonces lo que dice es, voy a hacer para que el Padre se acuerde de mí. Voy a ganarme al Padre. Voy a hacer muchas cosas para que el Padre me reciba nuevamente a su casa. Y a veces tenemos esa mentalidad del hijo menor, que pensamos en que el Padre no nos va a perdonar así tan fácilmente, que el Padre nos va a castigar y a veces vamos a la confesión incluso pensando en que vamos a excusarnos frente al Padre. Y se da cuenta de que el castigo no viene del Padre, sino por sus acciones. El Padre le castigó al hijo menor. Nunca le castigó. No le dijo, ahora de castigo te vas a los cerdos y te vas a quedar ahí comiendo con hambre, con los cerdos con hambre. Por lo tanto, el Padre nunca le castiga al hijo menor. El hijo menor se autoinflige un castigo al irse lejos de la casa del Padre. Dios no castiga. El pecado es el que nos castiga. Las malas decisiones son las que nos castigan. No es que Dios me está castigando sino que yo por haber tomado esta decisión de espaldas al Padre, me estoy autocastigando, estoy sufriendo las consecuencias de mis malas acciones. No es castigo de Dios, es castigo de la circunstancia de mis malas decisiones. Por lo tanto, el hijo menor se da cuenta también de esto, ¿no? Y tal vez el hijo menor piensa la imagen de un Dios malo, bravo, y por lo tanto no tenía esperanzas de ser recibido como hijo porque ya recibió su herencia, ya no tenía nada que hacer. Entonces prepara su discurso, digámoslo así, ¿no? Y viene la parte bonita, estaba aún lejos cuando el padre lo vio y sintió compasión y corrió a echarse a su cuello. Y aquí viene el rostro del padre, esto es lo más bonito de la parábola porque así es Dios. Por eso es que Jesús a través de esta parábola nos está diciendo cómo es Dios. Nos duela y a veces nos duele, porque nos duele que Dios sea bueno. Como el mismo Jesús dice en otra parábola, la parábola ¿se acuerdan la parábola de los trabajadores que contrató a unos a las 9 de la mañana y les pagó un denario, contrató a otros a las mediodía y a otros a las 6 de la tarde y a todos les pagó un denario? Y se quejan los de la mañana diciendo, ¿por qué nos pagaste lo mismo que a los de las 6 de la tarde que casi no trabajaron nada? Y el asalariado les explica, ¿no? El por qué. Y al final dice, ¿y por qué les molesta que yo sea tan bueno? Y esa frasecita me queda, ¿no? Y a nosotros nos molesta muchas veces que Dios sea tan bueno. O sea, que sea bueno con nosotros, sí. Para mí, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión. Misericordia para mí, perdón, Señor. Ah, pero para el resto, la justicia divina, siempre sabemos decir, ¿no? Es que existe un Dios justo. Para el resto, sí, justicia. Para mí, misericordia. Entonces, tenemos siempre ese espinita de pensar que a veces Dios es demasiado bueno de lo que queremos para con los demás, porque para con nosotros está perfecto, pero para con los demás no está tan bueno. Y es curioso cómo el Padre es el que sale al encuentro. Y esto hemos hablado de la primera charla de este curso. Es un Padre, un Dios que sale al encuentro, es un Dios que se abaja, es un Dios que se hace hombre, es un Dios que se entrega, es un Dios que sirve, es un Padre que sale al encuentro. No lo espera sentado, un patriarca de esos tiempos, incluso hasta de hoy. Un padre, cuando llega el pecador, no sale corriendo. Y además, que vean esta imagen, el padre corre. Un sabio, un maestro, un patriarca, siempre debe tener sus movimientos bien majestuosos, por así decirlo, porque tiene autoridad. Pero este padre hasta se le debió haber visto medio ridículo, ¿no? Corriendo así viejito, corriendo a lanzarse
al cuello de su hijo. Y eso también indica que es un padre, no es de los comunes, no es un patriarca de los que estamos acostumbrados, porque debió haber estado sentado esperando que el hijo llegue y que le dé explicaciones y ponerle un castigo para luego, y condiciones y penitencias para que luego el hijo entre a la casa, ¿no? Sino que en este caso el padre es el que sale al encuentro, sale corriendo cuando ve que el hijo está regresando, que ve que el hijo ya ha vuelto o que está por entrar a la casa. Y sale corriendo, una figura bastante grotesca de un anciano que no se debe correr, sobre todo si es autoridad, ¿no? Olvida las apariencias del justo que se tenía en ese momento. Cuando el padre se compadece y corre en busca de su hijo para reconciliarse, se convierte en un símbolo de Dios en Cristo. Entonces ese es el Dios que tenemos, es un Dios que se lanza a nuestro cuello, que apenas ve que nosotros intentamos regresar donde Él, aunque sea por necesidad, aprovecha eso para lanzarse al cuello. Le basta eso, le basta con que tengamos un poquito de necesidad para regresar a Dios y ya Dios se lanza al cuello. Si nosotros no queremos regresar, lastimosamente el Padre no podrá hacer nada, estará esperando que regresemos. Si alguien se condena, no es porque el Padre le condena. Si alguien se condena es porque ese hijo nunca quiso regresar, a pesar de que el Padre va a hacer todo lo posible para que regrese. Yo sí creo, no estoy convencido de que Dios va a hacer todo lo posible para que todo mundo nos salvemos. Pero si hay alguien que no quiere y no quiere y no quiere hasta el final de los días, no es culpa del Padre, es porque quiso quedarse con nosotros. Entonces, ese es el rostro del Padre, ¿no? De un Dios que quiere reconciliarse con nosotros en Cristo Jesús. Como el Padre no tiene imagen, o sea, el Padre es un espíritu, Dios es un espíritu, y la imagen de Dios es Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo sana, cura, abraza, cuando Jesucristo está en la tierra, es la imagen viva de Dios abrazando, lanzándose al encuentro del pecador. Frente a la crítica de los fariseos, Jesús les contesta con esta historia, la cual de hecho afirma, efectivamente, yo como con pecadores. No solo como con ellos, sino que corro por el camino, los colmo de besos y los traigo de regreso para poder comer con ellos. No sé por qué está entre comillas y me he olvidado de poner el autor de esa frase. Pero sí, esto es lo que quiere decir Jesús, sí. Como los fariseos estaban murmurando que come con pecadores y que anda con gente indeseable. Entonces Jesús le dice, sí, yo como con pecadores, no solo como, sino que corro por el camino, los colmo de besos, los traigo de regreso, soy como ese Padre misericordioso, ¿no? Rápido, traigan el mejor vestido, colóquenle el anillo en el dedo. Freddy, ¿Perdón? perdón, esa frase que acabas de decir. ¿Ya? Sí, ¿está en la Biblia? Yo no me acuerdo haber leído eso. No, por eso mismo le he puesto entre comillas y no sé de dónde le saqué, me olvidé de poner el autor de la frase, pero es alguna frase que yo seguramente saqué. Ya la próxima ya la voy a buscar el autor de la frase. En lo que es una frase que me encantó y por eso le puse ahí para que ustedes también la lean. Rápido, traigan el mejor vestido, colóquenle un anillo en el dedo, traigan el calzado para sus pies, traigan el ternero cebado y hagamos fiesta. Yo les decía en las bodas de Caná, cuando hablábamos de las bodas de Caná, que Dios es fiesta, ¿no? Jesús anda de fiesta en fiesta. Es que el que más fiestero de todos es Jesús. Pero hay una diferencia entre fiesta y parranda. Como les decía, ¿no? Fiesta es donde uno quiere invitar a sus seres queridos, donde uno quiere celebrar la vida. Fiesta es donde uno está con los que más ama y celebra la vida, celebra por alguna circunstancia la vida, la familia, la amistad, etcétera, ¿no? En cambio, parranda, entre comillas, vendría a ser cuando uno no quiere que le vean, ¿no es cierto? Cuando uno se va con los amigotes y mientras menos conocidos haya, mejor, porque hay unos que se va a emborrachar, se va a hacer cosas que no se debe hacer y mientras menos les reconozca, mejor para él. Esa es la diferencia entre farra y fiesta. El hijo menor se fue de farra y ahorita recién va a conocer lo que era la fiesta. El padre le dice, traigan el vestido. No me voy a quedar mucho tiempo aquí porque también podríamos hablar un montón de tiempo, pero el vestido es regresar a la dignidad de la persona. Una persona desnuda es indigna. Ustedes han soñado alguna vez que se van al colegio desnudos. ¿Cómo se sienten así como indignos, no es cierto? La desnudez en la Biblia es sinónimo de indignidad, de vergüenza. Y por lo tanto, como estaba semidesnudo, le pone el vestido. ¿Qué quiere decir con el vestido? Le devuelve la dignidad al hijo pródigo. Le pone el anillo. ¿Qué significa el anillo? El anillo, además de una alianza, el anillo también significa la autoridad de Dios.
Los maestros, en la antigüedad no había esferos, por lo tanto, para firmar un contrato, un documento, o sea, incluso hasta el día de hoy, el Papa Francisco, cuando firma alguna encíclica, alguna carta, algún documento, hasta el día de hoy se pone la cera en el papel y con el anillo del Papa o con el anillo de la persona, ese es el anillo que firma. Entonces, el anillo era también símbolo de la autoridad del Padre. Y le da el anillo del Padre al Hijo, por lo tanto le estoy diciendo, vuelves a ser mi hijo, no te recibo como esclavo, sino te recibo como hijo. Y las sandalias, libertad. Los esclavos no usaban sandalias, solamente la gente libre podía usar sandalias. Los esclavos siempre descalzos, incluso hasta por seguridad, no por si acaso quieran escaparse. Esclavos o prisioneros estaban descalzos. Entonces, la sandalia, y mientras más fuerte era el zapato, más dignidad. Los soldados romanos tenían botas, no tenían sandalias. Entonces, era devolverle la libertad. Y hace un banquete como las bodas de Caná. Figura del reino de Dios, figura de la alegría, figura de que convirtió el agua en vino, figura de la celebración de la vida, es que con Dios se celebra la vida. En la casa del Padre hay fiesta, en el reino de Dios hay fiesta, y cuando nosotros vivimos en el reino de Dios, vivimos cerca del Padre, vivimos celebrando la vida. Ya no necesitamos tanto de las parrandas, ya no necesitamos, mejor dicho, de las parrandas. Queremos, eso sí, celebrar, tenemos la alegría de vivir y de celebrar con los seres queridos y con los amigos y con la gente en general. Entonces, eso es la fiesta, ¿no? Pero aquí viene la segunda parte y voy a hacerla rapidito, me va a pasar unos 10 minutitos nada más. El hijo mayor al regresar se enojó y no quiso entrar. Y su padre salió a suplicarle. Vean qué curioso, ¿no? El hijo menor regresa. ¿Qué hizo el padre? Sale corriendo a recibirle al hijo menor. El hijo mayor regresa, no quiere entrar. ¿Qué hace el padre? Sale también a buscarle al hijo mayor. O sea, es el padre de los dos y ama a los dos. Se lanza al cuello del hijo pecador y también se lanza al cuello del hijo que se cree justo. El hijo mayor es la figura de todo justo, la figura de, mejor dicho, la figura de todo el que se cree justo. Figura del fariseo. No quiere alegrarse porque se siente superior. ¿Y cómo es eso de que ese pecador, hijo tuyo, ni siquiera hermano mío, sino que ese que se acuesta con prostitutas? Yo hago la pregunta. En la parábola al principio nunca dice que se acostó con prostitutas. Es el chisme del hijo mayor en que dice, y ese que se acuesta con prostitutas. Nunca se supo si se acostó o no, pero ya le metió el chisme el hijo mayor, ¿no? Tampoco conocía al padre. Tampoco conocía el amor del padre. Estaba ahí, pero no para amar al padre, sino que estaba en la casa del padre, pero no le conocía al padre y pensaba que había que cumplirle al padre, que había que tenerle calmadito al padre, que había que hacer un montón de cosas para sentirse con derechos, principalmente frente al padre. Yo hago esto para que el padre me dé el cabrito. Por lo tanto, sustituyó el amor gratuito por el cumplimiento de la ley. Es esa relación con el padre solamente basada en el deber, en el cumplimiento, en función de la ley, en función de cumplir los mandamientos, no en el amor. No quiere entrar a la fiesta, no se alegra, se cree justo, busca honores, busca derechos, busca la aprobación porque él se ha cumplido y el otro no, entonces se merece más. Por lo tanto, su padre, igual que al hijo menor, le suplica, sale al encuentro. Y él le dice, hace tantos años que te sirvo. Vean que es curiosa esta frase. Hace tantos años que te sirvo. Ser siervo. Era siervo, no hijo. Esa es la palabra. Era siervo y no hijo. Servir a Dios como siervo, como un deber. Porque hay que hacerlo por el miedo. Porque por si acaso nos condene. El uno se revela y el otro se somete. Como les decía, ninguno de los dos conoce al Padre. Su obediencia, la obediencia del hijo mayor es más como interesada, más como hacer un negocio con Dios. Yo hago para que me pague. Es un contrato, un negocio que se dice, yo cumplo para que el otro me dé su parte. Entonces es un legalista, ¿no es cierto? Es alguien que sustituyó el amor por el deber, sustituyó la fiesta por el cumplimiento. Y esto es la imagen que Jesús contando a ese grupo, diciendo, sí, el Padre, mi Padre de los cielos, es como ese Padre que sale al encuentro del necesitado, cuando el necesitado vuelve a la casa. Y más bien, el que se quedó sin fiesta, el que se quedó
sin celebrar, es el cumplidor, el que se cree bueno, el perushín. Perushín, de ahí viene la palabra fariseo de perushín, que significa separado, santo, puro. Entonces, así, por ejemplo, para poner adjetivos calificativos del hijo mayor, ¿qué podríamos decir del hijo mayor? Es un amargado, por ejemplo. Amargado. ¿Alguien más que me ayude? Otro adjetivo. Cumplidor. Confundido. Yo te diría que confundido. Confundido, resentido también. ¿Qué más? ¿Qué más Sí, podemos envidioso. decir del hijo mayor? Envidioso también. Envidioso. No te No es un escuchamos. buen hermano, no es un buen hermano porque debería alegrarse de que es el Exactamente. hermano. Es que ni siquiera se siente hermano porque dice Egoísta, ese hijo tuyo, soberbio. ese Se hijo cree tuyo, superior. Ajá. superior, soberbio, orgulloso. Todas esas cosas justamente es lo que Jesús viene a decirnos. No sean como los fariseos. Ay de ustedes, fariseos, no se crean buenos, no se crean justos, no se crean que son autosuficientes, no se crean separados, no se crean que son cumplidores y porque vamos a misa ya merecemos y podemos juzgar y condenar a los demás. Entonces, por eso les decía, la mitad del evangelio es esto. La otra mitad del evangelio es, nunca Jesús dijo, ay de ustedes griegos, que con sus doctrinas, sus dioses, nunca dijo, ay de ustedes griegos. Peor aún dijo, ay de ustedes romanos. Es más, los que les mataron a Jesús, los autores intelectuales del asesinato de Jesús fueron los fariseos. Los romanos simplemente fueron los que se dejaron manipular y los autores materiales del asesinato, pero llegaron al punto de matar incluso a Jesús, ¿no? Había que hacer una fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. El hijo mayor también es la representación del pueblo judío, que eligió la ley en vez de la gratitud de Dios. Más que del pueblo judío, yo diría de esa clase religiosa judía, que eligió a la ley como Dios y se olvidó del verdadero Dios y se centró más en el cumplimiento y la ley por la ley y la ley por encima del hombre y no, como decía Jesús, la ley al servicio del hombre. Y esto es lo que nos quiere decir esta parábola. Y por eso le decía al principio, ya para terminar, una reflexión también a un minuto, ¿cómo es un minuto a la conciencia era ese programa con el pastor Freddy? ¿Cuál es nuestro fariseo que hay dentro? Jesús nos lleva a lo esencial, nos lleva al amor. El hombre no está hecho para el sábado, sino que el sábado está hecho para el hombre. Como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, porque si amas no puedes hacer el mal. Por lo tanto, nosotros debemos pensar, a veces tenemos este fariseo dentro, somos como la parábola del trigo y la cizaña. Tenemos trigo y también somos cizaña. No nos creamos que nosotros somos el trigo y los otros son la cizaña. Esa parábola quiere decir que en nosotros hay trigo y cizaña. Y Dios tiene paciencia con nosotros, por eso no corta la cizaña. Y por eso es que nosotros debemos tomar conciencia de que hay cizaña, hay fariseísmo también en nosotros y comenzar a ir pidiéndole al mismo Dios que nos dé la gracia de ir alimentando menos de ese fariseo para que cada vez se haga más débil y alimentando más del trigo para que cada vez se haga más fuerte. Pero es bueno reconocer, porque esto nos va a ayudar muchísimo en este camino a la casa del Padre. Entonces, finalmente el mensaje central de la parábola es: el Padre revelado por Jesucristo es el Padre de la misericordia, el que sale a la búsqueda del pecador, el que perdona y prepara un banquete, una fiesta, porque el Padre es fiesta, la casa del Padre es fiesta. Los dos hijos están perdidos, pero solo el menor aceptó el amor del Padre. Yo creo que el hijo menor se convirtió, digámoslo así, en el real sentido de la palabra, o comenzó su proceso de conversión cuando recibió el abrazo del Padre. Al principio se convirtió, digámoslo así, por necesidad y por miedo, pero cuando recibió el abrazo y el beso del Padre, en ese momento sintió el amor del Padre. Ese creo que fue el momento en que el hijo menor conoció verdaderamente a su padre. Pero los dos estaban perdidos. El que salió perdiendo es el hijo mayor. El hijo mayor no es el mayor perdedor. El hijo mayor
es el mayor perdedor porque no disfrutó del banquete. Hay un predicador que sabía decir una cosa chistosa que decían, hay dos grandes perdedores en esta parábola. ¿Cuáles son los dos grandes perdedores de la parábola? El primero decía es el toro cebado, porque terminó muerto para dar de comer a los invitados. Y el segundo gran perdedor de esta parábola es el hijo mayor, porque no entró a la fiesta, se quedó sin la fiesta, y eso que era cumplidor, ¿no? Y esta parábola da para seguir pensando y hacernos preguntas. Cuando nosotros leemos el Evangelio también tenemos que hacernos preguntas. Es sano y debemos hacernos preguntas, preguntarnos y preguntarle a Dios, ¿y qué pasaría con esto? ¿Y qué es esto? Por ejemplo, siempre me he preguntado, ¿cómo le pondríamos nosotros la continuación a esta parábola? ¿El hijo mayor regresaría algún día? Yo creo que sí. Yo creo que el padre pasó, se cambiaron los papeles, de que el hijo mayor se convirtió ahora en el pródigo y tal vez fue resentido. Y el padre tuvo con paciencia que esperarle que regrese otra vez, el otro hijo. Pero la pregunta queda ahí, ¿no? ¿Será que volvió a la fiesta? ¿Será que se alegró? ¿Será que el hijo menor permaneció en la casa del padre? Yo creo que sí, porque con esa fiesta y él que ya sabía lo que era la parranda y la diferencia entre parranda y fiesta, yo creo que sí. Bueno, podemos hacernos un montón de preguntas en función de esta parábola. Pero como les decía, es una parábola espectacular. O sea, y eso que hemos pasado así rapidito, si ustedes pueden leerlo, hacerse preguntas, ver los detalles, cada detallito, cada símbolo que tiene esta parábola. Yo creo que, bueno, Jesús siempre estuvo con el Espíritu Santo, ¿no? Jesús siempre tuvo la gracia, desde el bautismo, tuvo el Espíritu de Dios en plenitud. Pero yo sí siempre sé decir que cuando Jesús contó esta parábola, estaba con sobredosis de Espíritu Santo. O sea, ya no estaba lleno, sino que estaba desbordante de Espíritu Santo para imaginarse y inventarse esta parábola para enseñarnos cómo es el verdadero rostro del Padre, ¿no? Por eso es que debemos agradecer a Dios que no tenemos un Dios patriarcal que muchas veces nos han enseñado desde chiquitos, sino que tenemos un Dios Padre misericordioso, Padre bueno, Padre que hace fiesta, Padre que nos devuelve la dignidad, que nos devuelve la libertad, que nos devuelve la posibilidad de ser hijos nuevamente de Él, a pesar de nuestro pecado, a pesar de venir apestando a cerdo y de venir mendigando la comida de los cerdos. Eso quiere decir venir de lo más bajo del pecado, ¿no? El Hijo, en el credo decimos que Jesús descendió a los infiernos. Y yo sé que ustedes también se han preguntado, igual que yo, muchas veces, ¿qué significa eso de descendió a los infiernos, no? Y esta es la explicación. Dios desciende a nuestros infiernos. Dios desciende a nuestras miserias para rescatarnos. A Dios no le da miedo ensuciarse con nuestra impureza de olor a cerdo, sino que Dios está para eso. Jesús está para sacarnos más bien del lodo de los cerdos. Entonces, yo espero que esta palabra nos ayude a entender un poquito mejor el rostro de Dios, de saber valorar ese Dios, ese Padre que tenemos, de tener más confianza, de pedirle perdón, de repetirnos, de volver, de saber que en la casa del Padre hay fiesta y que ahí sí vamos hasta tener felicidad. Felicidad en el sentido, como decía el Padre Ignacio Larrañaga, no de estar en fiesta siempre, literalmente, no, sino de gozo, de shalom, de paz, de ese gozo interior, de esa paz, esa tranquilidad, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, en tranquilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que les puedo contar. No sé si a alguien le llamó la atención algo más sobre esta parábola, le quedó sonando alguito, o tiene alguna pregunta también sobre el tema. Les escucho. Hay algo que a mí toda la vida, desde que oí la primera vez y siempre, y trato, y yo créeme que hago meditación y digo por qué. O sea, no sé la costumbre, seguramente por no saber las costumbres de la época allá, pero el padre le manda a poner el vestido, lo abraza tal, pero nunca le lava los pies, nunca lo baña, o sea, nunca lo limpia, nunca le dice, porque el agua es pureza, o sea, es purificación, es ese bautismo. Entonces, a mí me parece como que esa parte siempre le hace falta a la parábola. Es que debe haber sido ya un libro, no un cuento. Bueno, claro, supuestamente cuando se le pone el vestido. No, pero hay una parte creo que dice
les llama a los sirvientes y dicen preparen, ¿qué dice que preparen qué era? Pero en alguna parte, obviamente, cuando se le pone el vestido, al poner Quizás el sea vestido, la aceptación que tenemos como padres a los hijos, los aceptamos como son. Tal vez sería eso, ¿no? pero aún así creo, Sonny, yo sí, si tú tienes toda la razón, por eso dice que el amor de Dios es más parecido al amor de madre, porque es un amor de las entrañas, la palabra explisomade, creo que es la palabra en griego, que quiere decir un amor entrañable, de las entrañas, que tal vez nosotros los hombres no logramos sentir tanto como ustedes. Pero aún así, yo diría que una madre, por más madre que sea, si regresa un hijo pecador como este, ¿qué harías tú, Sonia? O sea, yo sé que todos le vamos a recibir, pero ¿será que les le lanzas de primerazo al abrazo? ¿O para entrar a la casa le pones Bueno, condiciones? después de esta parábola, creo que tengo que meditar mucho en lo que voy a decir y en lo que voy a hacer, pero en otras condiciones yo primero le Primero reto, es la cantaleta, le hablo, claro, así es. después las condiciones, después es el castigo y ahí sí, después ya es el abrazo. Así es, pero de mucha enseñanza la Ujú. parábola, y no solamente eso, sino para seguir meditando y poniéndola en práctica, porque ese es el camino para poder hacer este proceso de conversión, ¿no? Que tanta falta nos hace para llegar a nuestro Señor. Ujú. Eh, la- eh, lo que le dice, ¿qué le dice el padre a los servidores? Mm, dice a sus sirvientes, traigan el mejor vestido y vístanlo. Se supone que al decirle traigan y vístanlo, digámoslo así, que le están limpiando, ¿no? Pero O nunca sea, le hacen la purificación como de los más, judíos. más, más que, o sea, más que el agua, la purificación, o sea, más es el símbolo para los judíos de lo que era el agua, o sea, esa Mm. purificación. Eso es lo que a mí siempre, por desconocimiento hace muchos años, qué cochino hasta el papá. ¿Ah? Sí. Pero conforme ha pasado mi poquito entendimiento sobre las escrituras, siempre me queda faltando eso del simbolismo, lo que significa el agua en ellos, ¿no? Nada más. Gracias, Pero Rey. como tú dices, sí, podría hacerse ya eso de ahí un cuento. Claro, ya es un detallito que podemos encontrar en otros lados, ¿no? Un rato hablaremos también de ese símbolo del agua. Bueno, vamos a terminar entonces con pidiéndole, mejor dicho, dándole gracias a Dios que por tener un padre así, ¿no? Un padre misericordioso y que nosotros, si somos más del hijo menor, porque yo creo que en nosotros vive el hijo mayor y el hijo menor. En ciertas épocas de nuestra vida tal vez era más fuerte el menor, tal vez ahora, no lo sé, sea más fuerte el hijo mayor. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos dé la gracia de reconocer primero nuestro pecado, lo que estamos viviendo, si somos como el hijo menor que necesitamos ese abrazo, pedirle el abrazo, si somos como el hijo mayor que nos creemos justos, entonces también pedirle perdón a Dios y entrar a la fiesta y nos quedemos sin el toro cebado. Y dale gracias a Dios sobre todo por su bondad. Por eso, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Él es tu imagen, Él cuando abrazó a los pobres, cuando curaba a los enfermos, era la representación de este Padre misericordioso que abraza y que cura y que sana, que libera, que redime, que resucita a todos sus hijos. Te damos gracias, Señor, porque tenemos un Padre bueno, misericordioso, amoroso, que nos devuelve la dignidad, que nos da libertad, que nos devuelve la autoridad de hijos de Dios, que quiere que nosotros vivamos en fiesta, que nosotros vivamos siempre celebrando la vida, celebrando con los seres más queridos, con los que nos rodean, dando gracias, dándote gracias por la vida. Danos la gracia de siempre encontrarte así, de pensar en ti como este Padre misericordioso, de tener la confianza de regresar otra vez a tu casa y que nos ayudes a ir matando a ese hijo mayor que tenemos también dentro de nosotros, de creernos justos, buenos, mejores que los demás y que vayamos conociendo más bien la misericordia, el servicio, la entrega, la alegría que se da que se da en servir. Gracias, Padre, gracias por esta parábola, gracias por este cuento que nos muestra la figura del rostro de Dios Padre
Y por eso te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a ti, la perfecta discípula, te pedimos también que nos ayudes a entender a ese Padre misericordioso, diciéndote: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga. Ya se acabó el concierto, Sonia. Gracias, Freddy. Se escucha Gracias, la música. Freddy. Gracias, Freddy. Gracias, hermanita. Gracias. La grabadora, Freddy. Gracias. Gracias. Apaga la hermano.